Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, no se preocupe que yo sé que estamos una hora antes, pero fíjese que hemos tenido tiempo severo y han habido inundaciones en ciertos sectores. Y entonces, por no dejar de enseñar y por ser un poco precavido, he decidido mejor adelantar una hora la enseñanza, porque aunque haya eh, aunque haya pronóstico para que llueva en la madrugada, no me quiero atener. Ahorita, gracias a Dios, ya salió el sol. Este día, pues llovió bastante. Sí, cayó muchos truenos, se oyó muy fuerte. Pero gracias a Dios, tanto los hermanos de la iglesia, tanto como el pastor Don, los hermanos también de aquí, todos estamos muy bien. El local de la iglesia, mire, es increíble porque el local de la iglesia está puesto en un lugar en donde todo alrededor de la iglesia está lleno de agua, aún las canaletas o las zanjas están, pero no se ve la entrada de la iglesia, pero a la iglesia no llega el agua, es una bendición. Así que se esperan más lluvias para la madrugada y para estos días. Y que el Señor nos siga guardando, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar para comenzar. Y solo quería dar esa explicación porque tal vez para algunos les va a parecer de que es muy temprano. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Señor, queremos disponer nuestro corazón, bendice a cada una de las familias. Gracias por habernos guardado, gracias porque estamos con bien, gracias por guardar aún hasta lo material. Señor, y que tú sigas cuidando también y protegiendo a aquellas personas, Señor, de que han tenido también pérdidas. Padre, que tú les puedas proveer, Señor, porque es cierto que a nosotros nos has guardado, pero también hay gente, Señor, que está pasando por momentos difíciles en el cual muchos de ellos van a tener que volver a reconstruir su casa. Tú, Señor, sé misericordioso con ellos, ayúdales, Padre. También, Señor, queremos pedir por la salud de nuestro hermano Jesús Gómez. Señor, que tú lo bendigas. Señor, que tú sigas haciendo la obra por nuestro hermano Levi Cepeda, Omar Baires, Rocío de García, Leslie Ramírez, Marina de Aguilar, por las peticiones especiales que hay en medio de tu pueblo. Señor, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, la congregación. Señor, por cada uno de aquellos hermanos que en su corazón siguen siendo y son de Misión Cristiana Judá y están eh, por muchas partes, Señor, del mundo, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, por esas peticiones especiales que muchas veces no compartimos, no decimos, pero que tú las conoces. También que tú sigas haciendo la obra en la vida de Lian González Bonilla, Señor, en este bebé, Padre. Pon tu mano de salud. Gracias, Padre. Gracias. Una vez más, porque nos permites estar en este lugar. Amén y amén. Amén. Este día vamos a ver Jueces 20. Y fíjese que Jueces 20 nos habla de una guerra civil. Una guerra civil es cuando se da, cuando entre la misma nación que está dividida hay lucha. Y no es cuando es una guerra contra otra nación o contra otro pueblo, sino que es cuando es el mismo pueblo, el mismo nación. Y por eso podríamos hablar de muchos ejemplos. Y lastimosamente al día de hoy siguen habiendo y hay guerras civiles, ¿verdad? Guerra entre el mismo pueblo. Y entonces, acompáñeme a Jueces 20. Estamos ya casi por terminar el capítulo, el libro de Jueces. Y aquí es bien interesante. Si usted vio la enseñanza anterior de Jueces 19,
en donde vemos a levita y la muerte de la concubina. Y este era un levita que tenía una concubina. Esta concubina le es infiel y se va. Y a los 4 meses viene el levita a buscarla y llega a la casa del suegro. Y de regreso, cuando iban otra vez a la ciudad donde vivían, en Gabaa, con los benjamitas, de la tribu de Benjamín, eh, eh, entraron a los hombres de la ciudad, no todos, pero los hombres de la ciudad se mencionan, habían algunos que eran perversos, querían tomar a este hombre, a este levita, y entonces hubo un anciano que los recibe en su casa y el anciano les dice, miren, tengo a mi hija que es virgen y a la concubina, se las voy a dar para que hagan como ustedes quieran. Esto es algo similar o muy parecido a lo que pasó con Lot y los ángeles allá en Sodoma. Y lo impresionante de las cosas que veíamos era que el levita entregó a la concubina. Si tenía concubina el levita es porque tenía esposa. Y siempre que vemos donde ha habido un hombre con 2 mujeres en un matrimonio, siempre han habido problemas. Pero entregó a los hombres, hicieron lo que quisieron con ella, y al día siguiente viene el levita y la ve que estaba tirada en el pórtico de la puerta y no fue quien la ayudó, sino que dijo, bueno, hey, levántate, vámonos. La mujer no respondió, él la levanta, la pone sobre el asno y se regresan, y cuando llega allá, pues no sabemos si murió en el camino o qué, pero él la parte en 12 pedazos y la envía. Entonces ahora en el versículo, en el capítulo 20, vemos una guerra civil porque se da una guerra entre Israel y Benjamín, la tribu. ¿Por qué razón? Por este acto que se da en el capítulo 19. Amén. Esta es la razón por la cual se llega a una guerra civil en Israel. Entonces vamos a leer Jueces 20, dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron, oiga esto, no fueron invitados, oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, oiga, ¿quién viene a comentar o quién viene a decir cómo habían sido las cosas? El varón levita, marido de la mujer muerta. Respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Fíjese, aquí el levita está dando su versión. Pero si usted ha leído conmigo, si usted escuchó la enseñanza, y si no, pues le invito a que escuche la enseñanza anterior. Es bien diferente, porque lo que dice el autor en el 19 a lo que dice el levita no es igual. Pero sigamos. Versículo 6. Entonces, tomando yo mi concubina, porque aquí está diciendo que ya había muerto. ¿Sí? Dice que cuando la tomó es que ya había muerto. Dice, entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, estamos viendo que aquí había unidad, se levantaron y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa.
mas esto ahora lo haremos a Gabaa. Contra ellos subiremos por sorteo. ¿Qué van a hacer? Todas las demás tribus, las 11, vamos a pelear contra los benjamitas. 10. Tomaron 10,000 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 10,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Entonces, aquí vemos en esta primera parte que hubo una asamblea del ejército de Israel. Entonces, para decidir qué se debía de hacer, a raíz de lo que el levita había mandado, a raíz de lo que el levita había contado, se reúnen los demás israelitas o los israelitas en Mizpa. Y aquí dicen que acudió. Aquí hablan de que acudieron. Aunque acudieron, déjeme decirle, en el 18, porque me voy a adelantar un poquito, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Entonces, dice que acudieron a Jehová. No significa que el santuario o el arca del pacto estuviera presente en ese lugar, sino solamente que la asamblea se convocó en nombre de Jehová, que son dos cosas muy diferentes, reconociendo así su presencia. Es decir, nos vamos a reunir en nombre de Jehová. Entonces, llegaron de todo el territorio de Israel, desde Dan hasta Beerseba, Dan en el norte, Beerseba en el sur, y todo el lado oriental del Jordán. Entonces, nos dice la palabra que acudieron los líderes de todas las tribus y un ejército inmenso, 400,000 hombres. Y aquí hay algo muy llamativo, porque estamos viendo el libro de los jueces, y ninguno de los jueces logró convocar un ejército semejante, ni Débora con Barak, ni ellos llegaron a tener esto. Entonces, los protagonistas de los capítulos anteriores han sido representativos de Israel, pero aquí el libro está concluyendo directamente de las acciones insensatas de todo el pueblo, porque ya vamos a ver que también la forma de actuar de estas 11 tribus o el restante del pueblo no era la manera correcta. Que estas acciones tenían el apoyo unánime es indicado en la repetición de todo, que lo vemos en el versículo 1, 2, 7, 8 y 11, y como un solo hombre, que lo vemos en el 1, en el 8 y en el 11, es decir, todos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, estaba ausente Benjamín. A la tribu no la tomaron en cuenta, aparentemente no fue invitado. Pero como Mizpa estaba en su territorio, es decir, se reunieron en el territorio de Benjamín, se dio cuenta de la asamblea y aún así ellos no llegaron a participar, no se acercaron para ver qué está pasando aquí. Y entonces se reúnen para hacer un juicio contra Gabaa. Gabaa era la ciudad en donde los habitantes israelitas, porque recuerde algo, esto mismo que hicieron, lo mismo que pasó allá con los sodomitas, porque los sodomitas lo que querían era acostarse o violar a los ángeles. Quiero ser claro, es decir, porque eso es lo que querían hacer. Entonces, en Gabaa, que era de Benjamín, que eran israelitas, querían hacer lo mismo. Es decir, veamos el grado de contaminación y el grado de inmoralidad que había dentro de Israel. Ahora, fíjese que la asamblea pide un informe de la atrocidad. Esto lo vemos en el versículo 3.
Y el levita responde con su versión. La más significativa es que el levita omite que él entregó a la concubina, como lo dice ya en el 19:25. Porque cuando estaban allí, vino él y entregó a la concubina. La palabra no dice si la hija del anciano fue entregada, ¿sí? Sino que la concubina, y que de tanto que abusaron de ella, llegó casi a la muerte, pero cuando llegó a la puerta no estaba muerta. Cuenta lo que condena a Gabaa, pero el levita no menciona su propia culpa, porque el levita en ningún momento dijo, ¿cómo voy a permitir? Recuerde que en Sodoma le estaban haciendo violencia a Lot, y aquí en Gabaa los hombres no le estaban haciendo violencia al anciano que era forastero, no le estaban haciendo violencia. Pero fue el levita el que entregó a la concubina. Yo decía el jueves pasado, entonces, ¿por qué fue por ella 4 meses después a traerla, a recuperarla? ¿Habrá sido por orgullo? Fíjese que el levita identifica a los asaltantes como los señores de Gabaa, es decir, los jefes de las familias. Mientras que en el 19:22 puede significar que fueron solamente algunos pervertidos en contra de lo que leemos en Génesis 19:4, que era todo, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Porque allá no les tocaron porque los ángeles los cegaron. Ahora, según el levita, esta es la versión del levita, y este fue un problema para las demás tribus. ¿Por qué razón? Porque si hubieran invitado a Benjamín y decir, miren, está pasando esto, algo hubieran sacado. Pero no, ellos tomaron uno, vamos a ir y vamos a ir a destruirlos y vamos a hacer esto. Entonces, según el levita, según el 25 que acabamos de leer, los de Gabaa querían matarlo. Pero el autor del libro de los jueces se limita a decir que lo que querían era violarlo. Esto está en el 19:22. Y una comparación con los hombres de Sodoma, sugiere que los de Gabaa eran menos violentos. Por otro lado, la interpretación del levita sería razonable después del abuso de que fue víctima su concubina. ¿Sí? Finalmente, el levita atribuye a los de Gabaa la muerte de su concubina, pero el escritor o el autor de Jueces implica cierta culpa de parte del levita. ¿Por qué razón? Porque él la entregó. Es que, hermano, es que solo de pensar en eso es tremendo. Él la entregó. Entonces, el levita también tenía culpa de lo que le pasó a su concubina. ¿Por qué? Porque él la entregó a los alborotadores, a los perversos, sin que la pidieran. Los hombres de Gabaa en ningún momento dijeron, entréguenos a las mujeres. Los hombres de Gabaa dijeron, entréguenos a ese hombre, y de seguro al ayudante o al siervo de levita. El anciano es el que ofrece, y ellos en ningún momento pidieron, pero el levita la entregó. Ahora, era tanta la perversidad y la inmoralidad que la tomaron, ¿verdad? Además, ella no murió con ellos, porque eso lo vemos en el 19:26. Moría mientras el levita dormía, según el 27, o durante el viaje a su casa en el 28, o cuando él la desmembró en el versículo 29. ¿Sería posible que la dejó morir? O aún, ¿será que él terminó con la vida de ella para poder vengarse de Gabaa? Porque eso no lo dice la escritura, no lo dice claramente. Y yo en ningún momento estoy diciendo, sí, el levita. No, el levita la mató. No.
el levita era culpable, igual que los de Gabaa. Ambos tenían aquí, pero aquí el levita se presenta, como el inocente. Pero en el versículo 26 del capítulo 19 nos dice que ella no murió con ellos. Y ahora en este capítulo 20, al concluir su testimonio, el levita pide el fallo de la asamblea. Ahora, ¿qué pasó? Sin dar a los de Gabaa una oportunidad de responder, ni investigar el testimonio del levita, porque el testimonio del levita no fue consultado. No fueron allá a Gabaa donde estaba el anciano con su hija. No le preguntaron al siervo de levita qué había pasado. No le preguntaron a los de Gabaa, no llegaron al pueblo para preguntarle al pueblo, miren, ¿qué pasó? Cuéntenos. Porque hay algo en leyes que es la presunción de inocencia. Cuando alguien es acusado de algo, hay una presunción de inocencia. Entonces, y eso es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque fíjese que la asamblea decidió sitiar y atacar a la ciudad. Es decir, tomaron una decisión. No dijeron, vamos a ir a hablar con los de Gabaa, o vamos a ir a hablar con los benjamitas. Vamos a ir a ver qué pasó. O una comisión, miren, por favor, vayan a traer a los líderes y platiquemos. No, cuando oyeron a levita, porque solo oyeron una versión y oyeron su versión distinta a lo que nosotros leemos en el capítulo 19, ahí se cometió un error. Entonces esto nos queda como enseñanza que cuando suceda algo, nosotros debemos de tener la prudencia de escuchar también. Muchas veces, porque tal vez alguien es nuestro amigo, conocido, etcétera, o algo, le creemos más o le creemos antes y emitimos un juicio. Y cuando la otra persona que es acusada viene a decirnos en nosotros, ya hubo una sentencia. No, tenemos que tener cuidado y escuchar a la otra parte. Permitirle que se pueda defender o explicar por algo que había sucedido. Por eso se llama presunción de inocencia. Porque fíjese que no le preguntaron a levita cómo es que se salvó de la turba, mientras su concubina fue asesinada. Y no él dice, vinieron a mí porque me querían matar. Y entonces, ¿cómo es que terminaron matándote a ti? Perdón, terminaron matando a tu concubina y no te mataron a ti. No hubo alguien que dijera, esto me parece raro. Aquí hay algo como que en la misma declaración hay algo que no cuadra. ¿Cómo es que te escapaste? Y si te escapaste, ¿cómo es que recuperaste el cuerpo de la concubina? Mire, hermanos, es bien interesante cuando uno empieza a leer. ¿Y cuántas veces nosotros hemos emitido juicios sin darle la oportunidad a alguien que pueda defenderse? Déjeme hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido acusado injustamente y lo han condenado? ¿Cómo se siente? Feo, ¿verdad? Entonces llegaron a su decisión unánime. En el versículo 8 dice, como un solo hombre, todos se pusieron de acuerdo. Ya que la campaña puede durar algún tiempo y va a ser algo complicado esta guerra, acuerdan asignar el 10% de sus miembros para traer provisiones. Amén. Versículo 11. Jueces 20 del 11 al 20, vamos a leer, dice. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel.
Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Yo la primera vez que lo leí decía, a un caballo, no yo decía, ¿cómo a un caballo? No, por no leer bien, dice, con la honda a un cabello. Imagínense la precisión que tenían y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín. Benjamín tenía 26,700. Amén. Porque dice que eran 26,000 más los 700. Y oiga aquí, en el 17, y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros? De nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín. Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Vamos a estar ahí hasta el 20. Amén. Entonces, se acercan a Gabaa, los israelitas apelan a Benjamín para que tomen cartas en el asunto y fíjese, y entreguen a los culpables. Y por tercera ocasión, Israel vuelve a actuar como un hombre, es decir, todos estaban de acuerdo. Ahora, irónicamente, la acción más unificada de Israel en todo el libro conduciría a una guerra fratricida, es decir, una guerra para muertes. Ahora, fíjese que la demanda de las tribus parece razonable. ¿Por qué razón? Porque quieren castigar solo a los delincuentes y con la pena indicada por el asesinato o la violación de la mujer de otro hombre. ¿Dónde está esto? Bueno, aquí vamos a leer Éxodo 21:12. Éxodo 21:12 dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Ya está, aquí está en la palabra, ¿verdad? Y Deuteronomio 22:22, porque el levita dijo, ellos la mataron. Deuteronomio 22:22. Ahora, lo que dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella y la forzare y la violare, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Entonces, la demanda era razonable. Dennos a los culpables. ¿Para qué? Para lo que decía la palabra, que había que extirpar el mal de en medio de Israel. Entonces, esto es una muestra que les interesa no solamente castigar, sino que también de raer de su tierra la culpa del asesinato para poder recibir la bendición de Dios. Y esto está en Deuteronomio 19:13, 21:9, etc. Amén. Ahora, fíjese, ¿cómo actúan entonces ahora los de Benjamín? Porque lejos de entregar a los reos, los benjamitas
acuden a Gabá para pelear. Dijeron, no los vamos a entregar, vamos a ir a la guerra contra ustedes. Quizás la reacción de los benjamitas hubiera sido otra si ellos hubieran sido tomados en parte en la asamblea. Nos tenemos que reunir, eran 12 tribus. Y aquí lo que hicieron las restantes, o Israel, como decimos, Israel no era lo correcto. Tenían que haber llamado a todos y decirle, miren, pasó esto y esto. Entonces, ahora, tal vez creían que la nación estaba prejuiciada contra Gabaa. Tal vez lo que creyeron fue, quieren matar a todo este pueblo. Sin embargo, no dan evidencia de buscar la justicia. Porque los benjamitas pudieron haber dicho, sí, ¿qué pasó? Esto no es aceptable. No somos Sodoma. No somos Gomorra. No somos como las demás naciones o las demás ciudades que también fueron alcanzadas. No, no somos. La ley nos dice que esto no lo podemos permitir, sino que se solidarizaron ciegamente y amoral, en contra de la moral. Hubo una lealtad que deja impune a los de su propio grupo. Porque la frase, sus hermanos, subraya que la acción de Benjamín habría una división dentro del pueblo de Jehová. Nadie se imaginaría que tan seria esa división llegaría a ser. Ahora, vemos el número de combatientes. No era algo sencillo. 26,000 para Benjamín, aparte de los varones de Gabaa, que contaban con 700 zurdos que manejaban la onda con una puntería perfecta, quienes fueron entrenados a pelear con la mano izquierda o fueron ambidiestros. Recuerde que para algunos el que fuera zurdo, como lo vimos allá con Ahod, se consideraba que era defectuoso porque era zurdo. Y entonces lo obligaban a desarrollar también con la derecha. Entonces estos 700 eran ambidiestros. Pero la fuerza israelita era mucho más grande. Increíble, 400,000. Oiga lo que dice, volvamos otra vez a Jueces 20, 18 al 21. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Amén. Entonces, antes de la batalla, fíjese que hay algo aquí, los israelitas van al arca del pacto para preguntarle a Dios cuál de las tribus iba a encabezar la ofensiva. La tribu escogida recibiría mucha gloria de la fácil victoria sobre los benjamitas. Y fíjese que Jehová escoge la tribu de la concubina, Judá. Al recibir esta respuesta, los israelitas tomarían por sentado que Dios les apoyaría en la batalla. Amén. Y que Dios estaba con ellos. Fíjese que allá en Jueces 1:1, no me quiero detener mucho, 1 y 2, dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Aquí hay que hacer un alto. En Jueces 1 y 1:2, donde dice, Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. No hay que confundir que en Jueces 1 la guerra era contra los cananeos y aquí en Jueces 20 la guerra era contra los mismos de Israel. Era una guerra civil. Y Jehová dio la misma respuesta. Pero allá en Jueces 1 agregó una promesa. La tierra es de ustedes. Allá en el capítulo 1, Israel se preparaba para conquistar a los cananeos en obediencia al mandamiento de Jehová.
Pero en el 2018 Israel no tenía ninguna orden ni ningún mandamiento de ir a pelear contra Benjamín. Porque la decisión la habían tomado ellos. Entonces, hermanos, también tengamos cuidado si nosotros queremos confrontar a otro hermano cuando nuestro líder o cuando nuestro pastor no nos ha dado el aval. ¿Quién soy yo para irme a meter y querer arreglar? Me recuerdo yo hace muchos años, una familia muy imprudente, porque todos eran muy imprudentes, quisieron arreglar un problema de dos familias dentro de la iglesia. Y ellos quisieron mediar, no, hicieron un problema muy grande. Y le digo porque yo estuve ahí presente. Se tiene siempre la costumbre de que antes de servir, cada grupo de servicio se reúne para orar. Unos minutos antes se reúne, Señor, ayúdanos, bendicen, etc. Y en esa reunión, antes de orar, viene esta familia y dijeron, bueno, fulano y menganos, ustedes tienen que arreglarse porque no sé qué, que no sé cuándo. Cuando no era problema de ellos. Cuando las personas involucradas no estaban allí en ese momento. Sino que había sido alguien de una familia y alguien de la otra familia. Y los causantes del problema no estaban allí. Pero ni el pastor había hecho eso. Y entonces esto generó una encripación, un momento tenso, algo feo, etcétera. Ya se imagina, ¿verdad? Una división. Y ese es el problema de muchos que queremos venir a arreglar la casa de otros cuando nuestra casa no está arreglada. Queremos juzgar a los hijos de los demás cuando nuestros hijos o nuestras hijas no nos han honrado, no nos han bendecido, pero queremos señalar al otro. No, debemos de quedarnos callados. Y entonces, en Jueces 1:1 y 1:2, el Señor había dado una orden. Van a ir a pelear contra los cananeos y había una promesa. Aquí el Señor no había dado una orden. El Señor no dijo vayan a pelear contra los benjamitas. Pero al día siguiente ellos entablaron la batalla. Como los israelitas tenían superioridad numérica, su causa es justa y han consultado a Jehová. Y entonces ellos esperaban una victoria contundente. Sin embargo, el resultado es todo lo contrario. Ahora, ¿por qué Jehová no entregó a Benjamín en la mano de Israel? Si estos benjamitas estaban protegiendo a unos perversos, la pregunta es, ¿por qué Israel no derrotó a los benjamitas? ¿Por qué el Señor no los entregó? Porque vamos a ver algunas preguntas o algunas observaciones. En su consulta a Jehová, Israel no preguntó si deberían pelear contra Benjamín. Ellos habían ya decidido ir a pelear antes de la consulta. Para mí creo que solo fue un mero acto. Para que todo el pueblo viera, venimos de allá donde está el arca y le hemos preguntado y el Señor nos ha dado respuesta. Pero déjeme decirle algo, Jehová no prometió victoria a Israel. No hay evidencia de que Israel haya seguido la instrucción divina de que Judá encabezara el ataque. No dice allí que fue Judá primero a pelear. No sabemos si en caso dado, cuando se acercaran los de Judá, tal vez los de Benjamín hubieran dicho, ¿saben qué? Los vamos a entregar. Las derrotas de Israel en Jueces son por la infidelidad al pacto con Jehová. Entonces, en la primera batalla, Israel pierde 20,000 hombres. Ahora, se da una segunda batalla que es del 22 al 25. Jueces 20 del 22 al 25. Más, porque dice que, derribaron por tierra aquel día los de Benjamín 22,000 hombres de los hijos de Israel, 22. Mas reanimándose el pueblo,
los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. En el segundo día, ya Israel tenía 40,000 menos. Ya en el segundo día ya estaban diezmados. El 10% ya estaba fuera. Y fíjese que a pesar de este número grande de bajas, los israelitas de la primera, de los 22, los israelitas se animaron por una segunda batalla. Se despliegan, como lo dice el versículo 22, pero antes de salir a pelear, envían de nuevo una delegación, aparentemente a Betel, para consultar otra vez a Jehová. Esta vez preguntan lo que tomaron por sentado la primera vez, si deben de pelear contra Benjamín. Amén. Pero la decisión la habían tomado ellos. Ahora, usted se puede preguntar, o nos podemos preguntar, hermano, ¿y cómo es posible que el Señor seguía protegiendo y defendiendo a aquellos perversos de Gabaa, que se comportaron como los de Sodoma? Espérese, es que las cosas se tienen que hacer con orden. El Señor en ningún momento mandó que se reunieran, ellos se reunieron. No hubo un profeta, no hubo un juez que fuera y tomara cartas en el asunto, sino que ellos tomaron la decisión. Ahora que pierden a 22,000, reconocen su necesidad de la ayuda de Jehová, llorando delante de él todo el día. Ay, Señor, estás viendo que en Benjamín o los de Gabaa son unos perversos, se comportan como los de Sodoma y haces que mueran 22,000 de los nosotros. Y viene y oiga, ocupan nuestros hermanos, que indica que también reconocen más la seriedad de pelear contra una tribu del pueblo de Jehová. Pero esta vez Dios les envía a la batalla. Entonces, con esta respuesta, la victoria parece que estaba asegurada. Y lo vemos en los versículos 24 y 25 que no fue así. Después de las dos batallas, Israel queda con 40,000 menos. Ahora, ¿por qué Jehová permitió esta derrota? ¿Por qué el Señor permitió una segunda derrota? Fíjese que Israel se desplegó para la batalla antes de consultar a Jehová. Lo hicieron antes. Algunos creen que los eventos tienen una falta de lógica y que podría ser que el versículo 23 es primero que el versículo 22. Sin embargo, ni los manuscritos ni las versiones antiguas apoyan esta conjetura como para decir, ¿qué pasó? No, ellos dijeron, vamos a ir a pelear otra vez y cuando ya estaban para ir a pelear, vamos a consultar a Jehová. Eso es muy importante. ¿Qué era lo primero que había que hacer? Consultar a Jehová para ir después a pelear. Pero ellos dispusieron ir a pelear y después consultan a Jehová, así como muchos de nosotros. Primero nos comprometemos con unas cosas y después vamos a pedirle permiso al líder. ¿Sí? Yo me recuerdo que cuando estaba de líder allá en la iglesia central, algunos hermanos, ellos ya teníamos ensayos y como muchos saben, el primer sábado de mes no hay ninguna actividad y están los demás sábados para ensayar, para reunirse, etc. Y para poder servir en la semana era requisito llegar a los ensayos. Entonces muchos hermanos hacían planes y después iban a pedir permiso. Hermano, quiero pedirle permiso para este sábado, para no estar. Es que fíjese que ya me comprometí, ya hice un viaje, ya hice no sé qué, voy a ir a no sé dónde, voy a no sé cuánto. ¿Qué podía decirle yo? No, hermano, no puede ir. Está bien, pero no va a servir. Muy pocas veces hubo alguien que me decía, hermano, fíjese que
eh, quisiera hacer esto, pero quisiera antes pedirle permiso. Cuando alguien llegaba con esa actitud, que yo, esperando que fueran sinceros y honestos, ¿verdad? Yo le decía, no, hermano, no se preocupe, vaya. Y va a servir el domingo o va a servir la semana. Pero cuando me llegaban y me decían, no, es que mire, es que fíjese que tenemos compromiso. Está bien, vayan, pero no van a servir. Entonces, ¿por qué Jehová permitió una segunda derrota? Porque ellos se desplegaron para la batalla antes de consultar a Jehová. ¿Por qué muchas de nuestras cosas fracasan? Porque nosotros primero hacemos el plan y después le pedimos a Dios que me respalde el plan. Fíjese que cuando Israel fue a preguntar a Jehová si debería volver a pelear, ya había decidido hacerlo. La consulta fue solo un formalismo para pedir aprobación de los planes ya hechos. Por esa razón, el Señor permitiría la derrota para enseñar a la nación a depender de Él y llevarlas al arrepentimiento. Entonces, en la soberanía, sabiduría de Dios, en esa sabiduría que muchas veces no podemos entender, el Señor permite que ambos lados sean castigados. Y entonces, del 26 al 48 vemos una tercera batalla. Amén. Vemos una tercera batalla. Dice, entonces subieron, jueces 20:26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y vinieron a la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Aquí ya no dice que dispusieron ir a pelear. Mire cómo cambia la actitud. Aquí no dijeron, vamos a ir a pelear, pero espérense, vamos a ir a hacer el formalismo. No, 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 no. Aquí dice, subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas y paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Y aquí hay algo muy importante, porque fíjese que está entre paréntesis. Y esto es interesante. Pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Fíjese que aquí ya cambió la pregunta, ya cambió la actitud. Ahora, déjeme decirle algo. Sí había que hacer algo con los de Gabaa. Y también había que hacer algo con los de Benjamín, porque los de Benjamín se volvieron cómplices. Aunque ellos no hayan hecho lo que pasó con los de Gabaa y la concubina, por el hecho de haberlos respaldado se volvieron cómplices. Entonces sí, había que hacer algo. Pero aquí la diferencia cambia. Y oiga cómo la respuesta de Jehová, aquí es diferente, aquí hay una promesa. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Ve, es muy diferencia tanto la actitud, porque dice, con nuestros hermanos para pelear, porque eso hasta ahí se habían quedado en las dos veces anteriores, pero aquí dicen, o desistiremos. Mire, cómo las cosas pueden cambiar en nuestra vida cuando nosotros hacemos las cosas de la manera correcta. Y el Señor da una promesa. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad y comenzando a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo. Y mataron, oiga, a unos 30 hombres de Israel. Ya no fueron aquellos 40,000. Y los hijos de Benjamín decían, oiga, ahora aquí ya hay una forma diferente del pensamiento de los benjamitas, una prepotencia. Entonces, dice, estoy en el 32. Y los hijos de Benjamín decían,
Vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Amén. Vamos a quedar hasta ahí el versículo 34 para ir avanzando. Amén. Entonces, en la tercera vez vuelven a consultar a Jehová, a diferencia de la primera consulta. Ahora no dan por sentado que deben salir a la batalla. A diferencia de la segunda, agregan la respuesta, desistiremos. ¿Por qué? Porque han perdido su confianza en su propia fuerza y planes y se han humillado ante Jehová para buscar su voluntad y su poder. Porque ¿cómo era posible que 400,000 hombres habían sido vencidos 40 por 26,000? No se podría. Amén. Entonces, algunos han concluido cuando dice que fueron allá a donde estaba el arca, que el santuario central de Israel se encontraba en Betel en esos días. Sin embargo, como el tabernáculo estaba en Silo, antes como después de este periodo, y como no se menciona aquí, es probable que solo el arca se había llevado a Betel para buscar el apoyo de Jehová en esta guerra. Y la explicación entre paréntesis que leemos ahí en la palabra también sirve para fijar este evento cronológicamente al principio del periodo de los jueces. Finehés fue nieto de Aarón y líder de Israel ya en los días de Moisés y de Josué. Ahora, Jehová ordena lo mismo que en la segunda consulta, pero esta vez da una promesa de victoria. En otras partes del libro, Jehová entrega a su pueblo infiel en mano de los opresores y a los opresores en mano de su pueblo arrepentido. Pero solo aquí leemos que entrega a miembros de su pueblo en manos de sus hermanos. Ahora, Israel va a esta batalla con una estrategia astuta, porque la confianza en Dios no excluye la planificación, porque muchos cometen ese error. Amén. Yo confío en Dios, pero no me preparo. Yo confío en Dios, pero no planifico. No, hay que tener cuidado con eso. Irónicamente, la estrategia contra Benjamín es casi idéntica a la que Israel empleó en la conquista de Ai, en el territorio posteriormente asignado a Benjamín. Amén. ¿Se acuerdan que iban entrando y hicieron como que huyeron y después destruyeron la ciudad? Ahora, al inicio de la tercera batalla parecía igual a las otras dos, con Israel retrocediendo. Sin embargo, hoy la retirada era parte del plan. Abandonaron sus lugares frente a Gabaa para desplegarse de nuevo a Baal Tamar y salieron como las otras veces. ¿Sí? Y aquí hacen eco del lenguaje de Sansón, cuando Sansón dijo, como las otras veces voy a salir. Entonces Benjamín estaba tan equivocado como Sansón. Ahora, entre tanto, la emboscada israelita también salió de su lugar, pero no para huir de Gabaa, sino para acercarse a ella. Y mientras estaba lo más fuerte de la batalla en Baal Tamar, los benjamitas no se percataron de la emboscada que estaba por atacar a Gabaa, porque la habían dejado sin hombres de guerra. Y la emboscada llegó lo suficientemente cerca para ver la ciudad, pero que todavía quedaba cierta distancia, es decir, desde lejos. Y luego, saltándonos de los demás detalles, la narración resume el resto de la batalla y sus resultados en un solo versículo, en el 35. Y derrotó Jehová a Benjamín. Oiga, y derrotó Jehová. Aquí no dice Israel. El Señor tenía que pasar cuentas con Benjamín por haber sido cómplice, por no haber sacado los de Gabaa y entregarlos. Porque los primeros que tenían que haber sacado y matado a aquellos perversos en Gabaa
eran los mismos de Benjamín. Y en vez de cumplir la palabra, los protegieron. El 35, el 34, amén. Perdón, 35, y aquí es el punto. Y derrotó Jehová, no fue Israel, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Usted puede preguntar, nos podemos preguntar, hermano, ¿y cómo es que el Señor permitió que murieran tantos? Es porque ya estaban contaminados. Y de seguro, hermanos, estos ya no tenían cambio, ya no iban a cambiar. Por eso el Señor, hermanos, cuando alguien ya no es restaurable, lo elimina. Y es bien duro escuchar esto, es bien duro leer esto. ¿Cómo es posible que el Señor permitió? ¿Qué hubiera pasado si el Señor, qué hubiera pasado si el Señor no los elimina? ¿A qué grado de inmoralidad hubiera llegado Gabaa o la tribu de Benjamín? ¿Cuántos años pasaron y los de Sodoma fueron visitados y los de Sodoma no quisieron cambiar, como los de Gomorra y demás ciudades? Y el Señor tuvo que eliminarlos porque ya no había compostura en ellos. No es que el Señor deseaba matar a parte de su pueblo. No, es porque ya no había arreglo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, porque no es que vamos a perder la salvación, pero muchas veces el Señor tiene que ponernos en una condición difícil para que nos arreglemos nuestra vida. Y por eso, hermano, muchos han muerto, porque el Señor los llevó a un lugar, se pusieron a cuentas, ahí en esa situación difícil, y dijo, mejor me lo llevo ya. ¿Qué hubiera pasado con Sansón si el Señor le permite más tiempo de vida? ¿Qué hubiera pasado si después de caer todo eso, Sansón hubiera salido como un superhéroe y sale en medio de los escombros? ¿Quién quita que Sansón no hubiera vuelto a pecar? ¿Qué pasó con Ezequías? Se le dio una oportunidad y al final no cumplió. Entonces cuando leemos esto nos dice, qué tremendo, el Señor permitió y Jehová derrotó a Benjamín. Benjamín, tú tuviste que haber erradicado eso. Porque no sabemos por lo que pasó en Gabaa, pero no sabemos si más parte de Benjamín, de la tribu, estaba contaminada. No lo sabemos. 36. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad, y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda, de la ciudad, es decir, cuando vieran el humo, ¿verdad? Luego pues que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Quiere decir que el Señor sí pasó cuentas, porque eso que habían hecho en Gabá no era posible. 42.
Volvieron por lo tanto la espada de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hasta hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron pues todos los que Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Y si ellos hubieran aceptado entregar a los perversos, pero no lo hicieron. 47. Pero se volvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que allá van. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero finalizar, me voy a adelantar porque ya está más algunos datos. Habiendo aniquilado a casi todos los milicianos de Benjamín, fíjese que los israelitas todavía no detuvieron su mano. Tan airados estaban por la resistencia benjamita y por las 40,000 bajas israelitas, que destruyeron todas las ciudades de Benjamín y mataron todo lo que vivía en ellas. Aún en esta guerra justa, que contaba con el aval de Jehová, pero el Señor en ningún momento le dijo, vayan y hagan despedazo todo. No fue eso. Porque el Señor dijo, ya los entregué, es decir, y los derrotó. Pero ellos no se pudieron contener. Y entonces se extralimitaron. ¿Sí? Pasaron de un conflicto a un genocidio. En nada justificado por las circunstancias. Recuerda que con Jefté fue lo mismo, ¿verdad? Cuando aquellos no lo quisieron acompañar, él regresó por, si no estoy mal, a Peniel y mató a todos, ¿verdad? O a los 70. Ahora, pusieron a Benjamín bajo el anatema, que si bien debería aplicarse a los cananeos en la conquista. Pero vamos a ver una cita y con esto quiero terminar. Deuteronomio 2, porque ya se me acabó el tiempo, hace unos 5 minutos. Deuteronomio 2, 34 y 35. Oiga lo que dice. ¿Por qué razón el Señor permitió esto? Oiga, tomamos entonces sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Esto fue lo que hicieron. Pero, oiga lo que dice Deuteronomio 13, 12 al 18. Y esto es tremendo porque el Señor permitió que Benjamín haya sido atacado, parte destruido. 12, Deuteronomio 13, 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, esto el Señor lo dijo antes de conquistar la tierra, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, se hizo la abominación, sí se hizo. Lo mismo que se hacían en las demás ciudades paganas,
y cananeas, como también se hizo en Sodoma y Gomorra, se hizo en Benjamín, se hizo en Gabaa. Oiga, el 15, irremisiblemente, no había marcha atrás, no se podía tolerar y se tenía que morir. Irrevisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás su ganado a filo de espada. Entonces, sí había aval para hacer lo que hicieron. 16, y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema. Es decir, lo que había en Benjamín se había vuelto anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Porque se regresaron a hacerlo con todos. Y probablemente podemos ver que no todos participaron de eso. Entonces fue bien tremendo, ¿verdad? Entonces contra Benjamín Israel aplicó el anatema como no lo había hecho contra los cananeos. Y con eso termino. Fíjese, Israel, una vez preguntaban a alguien que por qué teníamos a un Dios que si alguien salía adúltero, que si alguien era fornicario, que si alguien tenía una desviación sexual o como sea, había que matarlo. Fíjese que Israel nunca lo aplicó. Muy pocas veces, mejor dicho, perdón. No que nunca, muy pocas veces lo aplicaron. A la mujer aquella que presentaron en adulterio con el Señor Jesús, la ley, como lo leímos, decía que tenían que morir los dos y solo presentaron a la mujer. Y ahora los israelitas sí cumplieron la ley contra los de Benjamín, pero no cumplieron la ley contra los cananeos. Con los cananeos fueron permisivos, pero con sus hermanos fueron aún peor. Yo espero que el Señor nos haya hablado, ¿verdad? Sí, es cierto, hay que sacar el pecado de en medio, sí, pero hay que hacerlo con dirección, hay que hacerlo con ciencia, hay que hacerlo con entendimiento, con conocimiento. Hay que aplicar lo que se debe de aplicar y hay que ser justos con los demás. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Te doy gracias porque has permitido, Señor, una vez más, poder entender y compartir de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, también que guardes a aquellos que, Señor, están bajo las inundaciones o que sus hogares están prontos a inundarse. Guarda sus vidas, sus bienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pase una feliz noche, hermano, y que el Señor les bendiga.